Dos montaron en sus veloces caballos negros, y los espolearon con furioso desenfreno colina abajo hacia el pantano, con las capas ondeando tras ellos bajo el impulso del viento que las alzaba en el aire. Los dos cabalgaban con aire decidido y serio, negándose a reconocer la dolorosa incertidumbre que les corroía por dentro. Y los cascos de sus monturas chapotearon en las inseguras orillas de la ciénaga antes de que pudieran detenerlas. Soltando una maldición, Elric tiró con fuerza de las riendas e hizo retroceder a su caballo hasta tierra firme. También Saarilla dominó a su semental y guió al asustado animal hasta la seguridad de los pastos. ¿Cómo vamos a cruzar?, le preguntó Elric, impaciente. Hay un mapa, empezó a decir Saarilla con cierto titubeo. ¿Dónde está? Se perdió. Yo lo perdí. Pero me he esforzado en recordarlo, y creo que seré capaz de encontrar el camino para atravesar los pantanos. ¿Cómo es que lo perdiste? ¿Y por qué no me lo has dicho hasta ahora?, rugió Elric. Lo siento, pero sucedió algo. Justo antes de que te encontrara en la taberna, tengo todo un día en blanco en mi memoria. No sé cómo, pero viví toda una jornada sin darme cuenta de nada, y cuando desperté, el mapa había desaparecido. Estoy seguro de que alguna fuerza está actuando contra nosotros, murmuró el ceñudo, aunque no sé qué pueda ser. Elevando el tono de voz, añadió: bien, esperemos que tu memoria no nos falle demasiado. Estos pantanos tienen fama de siniestros en todo el mundo, pero, según todas mis noticias, solo nos aguardan en ellos peligros naturales. Con una mueca, cerró los dedos en torno a la empuñadura de la espada. Será mejor que vayas tú delante, Saarilla, pero no te separes de mí. Solo indícame el camino. Ella asintió en silencio, e hizo girar su caballo hacia el norte, galopando por la orilla hasta llegar a un punto dominado por una gran peña usada. Desde allí, un sendero cubierto de hierba de apenas 1 metro de anchura se internaba en el pantano cubierto de niebla. Esta solo permitía ver a unos pasos de distancia, pero daba la impresión de que el camino seguía firme a lo largo de un buen trecho. Saarilla avanzó con su montura por el sendero y puso el caballo a un trote lento, seguida inmediatamente por Elric. Los caballos se adentraron vacilantes entre los densos remolinos de niebla que despedían un fulgor blanquecino, y sus jinetes tuvieron que manejar las bridas con energía y pericia. La niebla envolvía la ciénaga en un profundo silencio, y los helechos brillantes y húmedos despedían una insoportable pestilencia. No vieron moverse ningún animal, ni oyeron el grito de ave alguna sobre sus cabezas. Reinaba una quietud completa, perturbadora, cargada de presagios, que ponía nerviosos a caballos y jinetes. Con el pánico atenazándoles la garganta, Elric y Saarilla continuaron su marcha, adentrándose más y más en los espectrales pantanos de la niebla, con la vista muy pendiente, e incluso el olfato, atento a captar el menor olor a peligro en el hediondo senegal. Horas después, cuando el sol ya había dejado atrás su cenit, el caballo de Saarilla se encabritó, relinchando y gimiendo. La mujer lanzó un grito a Elric con sus exquisitas facciones en una mueca de espanto, mientras contemplaba la niebla. El albino espoleó su montura obligándola a avanzar hasta Saarilla. Algo se movió lenta y amenazadoramente en la pegajosa blancura. La mano derecha de Elric se movió hasta su costado mingo izquierdo, y se cerró sobre la empuñadura de la tormentosa. La hoja surgió de la vaina con un aullido, despidiendo un fuego negro desde la empuñadura hasta la punta, y un extraño poder fluyó de ella, invadiendo el brazo de Elric y recorriendo su cuerpo. Una luz extraña, inhumana, brilló en los ojos carmesíes de Elric, y su boca se torció en una siniestra sonrisa mientras forzaba a su temerosa montura a continuar adelante entre la niebla. Arioco, señor de las 7 oscuridades, acude en mi ayuda, gritó Elric cuando identificó la forma cambiante que se movía ante él. Era blanca como la niebla, aunque algo más oscura, y se extendía por encima de la cabeza de Elric. La cosa medía casi 3 metros de alto por otros tantos de ancho, pero seguía siendo una mera silueta, y no parecía tener cabeza ni extremidades, solo movimientos. Un movimiento rápido, malévolo. Pero Arioco, su dios protector, no quiso escucharle. Elric notó palpitar el gran corazón de su caballo entre las piernas cuando el animal se lanzó hacia adelante bajo el férreo control de su jinete. Saarilla le gritó algo a su espalda,
pero Elric no entendió sus palabras. Descargó un golpe contra la forma blanquecina, pero su espada solo encontró niebla, y lanzó un aullido de rabia. El caballo, loco de espanto, se negó a dar un paso más, y Elric se vio obligado a desmontar. «Sujeta el caballo», gritó Asari ya antes de dirigirse a paso ligero hacia la forma movediza que se cernía ante él, cerrándole el camino. Ahora, Elric pudo distinguir algunos de sus rasgos. Un par de ojos de color amarillo pálido se abrían casi en lo alto del cuerpo, aunque carecía de cabeza diferenciada. Una raja enorme, obscena y llena de colmillos, se abría justo bajo los ojos. El ser no tenía nariz ni oídos que Elric pudiera distinguir. De su tercio superior surgían 4 apéndices, y la parte inferior de su cuerpo se deslizaba por el suelo, sin la ayuda de ninguna extremidad. A Elric le dolieron los ojos de mirarlo. Era una figura increíblemente desagradable de contemplar, y su cuerpo amorfo despedía un hedor a muerte y putrefacción. Venciendo su propio miedo, el albino avanzó lentamente, y con cautela, sosteniendo en alto la espada para impedir cualquier ataque que la criatura hiciera con sus apéndices como brazos. Elric reconoció al ser por la descripción que había de él en uno de los libros de hechizos que había estudiado. Se trataba de un gigante de la niebla, posiblemente del único de ellos, Bechbane. Ni siquiera los magos más sabios estaban seguros de cuántos gigantes de la niebla existían, si uno o varios. Era un espectro de las tierras cenagosas que se alimentaba de las almas y la sangre de animales y seres humanos. Pero los pantanos de la niebla quedaban muy al este de los parajes donde se decía que moraba Bechbane. Elric no siguió preguntándose por qué había tan pocos animales en la ciénaga. Sobre su cabeza, el cielo empezaba a oscurecer. La tormentosa latió en la mano de Elric mientras éste invocaba los nombres de los antiguos demonios dioses de su pueblo. El nauseabundo espectro reconoció, sin duda, los nombres, y, por un instante, retrocedió agitándose. Elric obligó a sus piernas a seguir, acercándose a la criatura. Desde allí podía distinguir que el espectro no era blanco, aunque tampoco de ningún color que Elric pudiera reconocer. Había unos matices anaranjados, difuminados entre un repulsivo tono amarillo verduzco. Sin embargo, Elric no percibía tales colores con sus ojos, sino que solo notaba aquellos tonos extraños, impíos. A continuación, se lanzó a la carrera contra el ser, invocando unos nombres que ya no tenían ningún significado para su conciencia más inmediata. Balaan, Matim, Aesma, Alastor, Saebos, Verdelet, Nisilfm, Aborim. Aborim de los fuegos destructores. Toda su mente estaba desgarrada en dos. Una parte de él quería echar a correr, esconderse, pero había perdido el control del poder que ahora se había adueñado de, y le impulsaba a enfrentarse a aquel horror. La hoja de su espada lanzó golpes y estocadas contra la silueta espectral. Era como querer herir el agua, un agua consciente y pulsante. Pero la tormentosa hizo efecto. La moléntera del espectro se puso a temblar, como si fuera víctima de terribles domingolores. Elric se sintió lanzado al aire, y la vista se le nubló. No podía ver nada, ni hacer otra cosa que seguir descargando tajos y estocadas contra la criatura que le tenía levantado del suelo. Bañado en sudor, a ciegas, continuó luchando. Un dolor que apenas era físico, sino más profundo, aterrador, llenó su ser mientras lanzaba un gemido agónico y continuaba golpeando, sin cesar, la blanda mole que le envolvía y que le llevaba lentamente hacia sus fauces abiertas. Pugnó por desasirse del obsceno brazo, pero los poderosos apéndices del espectro le retenían casi con lascivia, tirando de él como un amante rudo lo haría con su chica. Ni siquiera la poderosísima energía interna de la espada mágica parecía suficiente para acabar con el ser monstruoso. Aunque los esfuerzos de este parecían ligeramente más débiles que al principio, seguía atrayendo a Elric cada vez más cerca de la boca babeante. Elric invocó de nuevo los nombres mientras la tormentosa se agitaba y entonaba una horrible canción en su mano derecha. En un último y extremo esfuerzo, Elric probó de nuevo a desasirse mientras mascullaba oraciones, promesas y súplicas, pero el espectro continúa acercándole centímetro a centímetro hacia su boca sonriente. Se resistió con furia y determinación, y volvió a gritar el nombre de Arioco. Una mente sardónica, poderosa y perversa, tocó la suya, y el albino supo que su dios había respondido al fin,
casi imperceptiblemente. El gigante de la niebla empezó a debilitarse, y Elric aprovechó la ventaja. El conocimiento de que el espectro estaba perdiendo fuerzas le dio nuevas energías. A ciegas, entumecido de dolor cada nervio de su cuerpo, siguió descargando su espada sobre el ser. Y, de pronto, se sintió caer. Le pareció que caía lentamente durante horas, ingrávido mingo, hasta aterrizar en una superficie que cedía bajo su peso. Empezó a hundirse. Entonces, más allá del tiempo y del espacio, escuchó una voz lejana que le llamaba. No quiso escucharla. Estaba satisfecho de poder descansar allí donde estaba, mientras la fría y reconfortable sustancia en la que yacía le arrastraba lentamente hacia abajo. Por fin, un sexto sentido le hizo advertir que era la voz de Saarilla la que le llamaba, y se obligó a encontrar sentido a sus palabras. Elric. El pantano. Estás en el pantano. No te muevas. Sonrió para sí. ¿Por qué habría de moverse? Estaba hundiéndose lentamente, con toda calma. Se hundía en la acogedora ciénaga. No había vivido ya otro momento como aquel, en otra ciénaga. Con un sobresalto, su mente recobró la plena conciencia de la situación, y abrió los ojos de golpe. Encima de él, seguía la niebla. A un lado, un charco de colores inexpresables, se evaporaba poco a poco, despidiendo un hedor insoportable. Al otro lado, distinguió apenas una silueta humana que gesticulaba desesperadamente. Más allá de la figura humana quedaban las formas casi irreconocibles de dos caballos. Allí estaba Saarilla. Debajo de él estaba la ciénaga. El limo espeso y hediondo le aspiraba hacia abajo mientras permanecía tendido sobre él con los brazos y las piernas abiertos, medio sumergido ya. La tormentosa seguía en su mano derecha, y Elric podía verla si volvía la cabeza. Con cuidado, trató de levantar la mitad superior de su cuerpo de la ciénaga. Lo consiguió, pero notó entonces que las piernas se le hundían todavía más. Sentado en el limo que se lo tragaba, gritó a la mujer: Saarilla. Deprisa. Una cuerda. No tenemos ninguna. Elric respondió ella mientras se quitaba una de sus prendas, haciéndola tirar frenéticamente. Elric continuó hundiéndose sin que sus pies encontraran un fondo firme en el que apoyarse. Saarilla anudó apresuradamente los fragmentos de tela y arrojó la improvisada cuerda hacia el albino con movimientos inexpertos. Se quedó corta, y, recogiéndola a toda prisa, volvió a lanzarla. Esta vez, la mano abierta de Elric consiguió asirla, y la mujer empezó a tirar. Elric notó que se levantaba un poco, pero no sucedió nada más. No sirve, Elric. No tengo suficiente fuerza. Con una maldición, Elric gritó: el caballo. Atala al caballo. La mujer corrió hasta uno de los caballos y anudó la tela a la perilla de la silla de montar. Después, tiró de las riendas del animal y éste empezó a retroceder. Elric fue arrastrado rápidamente fuera de la ciénaga que le apresaba, y, haciendo todavía la tormentosa, alcanzó al fin la relativa seguridad del estrecho sendero. Jadeante, trató de ponerse en pie, pero notó una debilidad increíble en las piernas, que se negaban a sostenerle. Se levantó, dio unos pasos tambaleantes, y volvió a caer. Saarilla se arrodilló a su lado. ¿Estás herido?, preguntó. Elric le sonrió, a pesar de su fatiga. Creo que no. Ha sido horrible. No podía ver bien qué estaba sucediendo. Pareció que desaparecías, y luego gritaste ese nombre. Saarilla estaba temblando, con el rostro lívido, y pensó. ¿Qué nombre?, preguntó Elric con sincero desconcierto. ¿Qué nombre gritaba? No importa, respondió ella sacudiendo la cabeza. Pero fuera el que fuese, te has salvado. Poco después, has vuelto a aparecer, y has caído al pantano. El poder de la espada aún fluía en el albino, que ya en mano empezaba a sentirse más fuerte. Con un nuevo esfuerzo, se incorporó y avanzó, con paso vacilante, hacia el caballo. Estoy seguro de que el gigante de la niebla no suele rondar por estas ciénagas. Alguien le ha enviado. Ignoro quién o qué, pero debemos llegar a terreno más firme mientras podamos. ¿Hacia dónde?, preguntó la mujer. ¿Adelante o atrás? Adelante, por supuesto. ¿A qué viene la pregunta?, replicó Elric frunciendo el ceño.
Saarilla tragó saliva y movió la cabeza. «Démonos prisa, pues», exclamó. Montaron y avanzaron, sin grandes cautelas, hasta que el pantano y su velo de niebla quedó atrás. Ahora, el viaje adquirió una nueva urgencia, pues el Rick se había dado cuenta de que alguna fuerza trataba de poner obstáculos en su camino. Descansaron un poco y cabalgaron a marchas forzadas hasta dejar a sus poderosos caballos al borde de la extenuación. El quinto día se encontraron, avanzando por un territorio rocoso y yermo bajo una ligera llovizna. El duro piso estaba resbaladizo, de modo que se vieron obligados a cabalgar más despacio, acurrucados sobre los cuellos empapados de sus monturas, y envueltos en las capas que solo les protegían en parte de la lluvia pertinaz. Llevaban un buen rato avanzando en silencio, cuando escucharon un estremecedor coro de ladridos delante de ellos, y el retumbar de unos cascos. El Rick señaló un gran peñasco que se alzaba a su derecha. «Refugiémonos ahí», dijo. «Algo se acerca. Posiblemente, nuevos enemigos. Con suerte, pasarán de largo». Saarilla le obedeció, sin una palabra, y aguardaron juniotos mientras los espeluznantes ladridos seguían aproximándose. «Un jinete. Y varias de esas otras bestias», indicó el Rick tras prestar atención. «No sé si las bestias acompañan al jinete o le persiguen». Instantes después, galopando bajo la lluvia, apareció un hombre que espoleaba frenéticamente un caballo tan asustado como su jinete. Y, detrás de, a una distancia cada vez menor, una jauría de lo que a primera vista parecían perros. Pero no lo eran. El Rick distinguió unas quimeras, mitad ave y mitad can, con las patas y el cuerpo largos e hirsutos de un perro, pero con unos espolones de rapas en lugar de pezuñas, y unos terribles picos curvos donde deberían haber tenido el hocico. «Los perros de caza de los Darcy», exclamó Saarilla. «Creía que se habían extinguido hace mucho tiempo, como su amos». «Lo mismo tenía entendido yo», asintió el Rick. «¿Qué están haciendo por aquí?» «Jamás hubo contactos entre los Darcy y los habitantes de estas tierras». «Algo los ha traído», cuchicheó la mujer. «Esos perros del diablo nos olfatearán, sin duda». El Rick llevó la mano a la espada mágica. «En tal caso, no arriesgamos nada si vamos en ayuda de su presa», afirmó, al tiempo que asusaba a su montura. «Espera aquí, Saarilla». En ese momento, la jauría infernal y el hombre que perseguían acababan de pasar ante su refugio en dirección a un angosto barranco. El Rick espoleó su caballo ladera abajo. Tú», gritó al frenético jinete. «Vuélvete y planta cara, amigo mío. Allá voy en tu ayuda». El Rick enarboló su espada mágica y se lanzó contra los perros diabólicos que aullaban y mostraban sus fauces. Los cascos de su caballo golpearon a uno de ellos con tal fuerza que le rompieron su antinatural espinazo a la bestia. Quedaba otra media docena de perros del más allá. El jinete perseguido dio vuelta a su montura y desenvainó un largo sable que portaba al cinto. Era un hombre de corta estatura, con una boca ancha y fea que le dirigía una sonrisa de alivio. «Es toda una suerte haberte encontrado, noble señor». No hubo tiempo para más cortesías, pues dos de las fierras saltaban ya hacia el hombre y éste tuvo que prestar toda su atención a defenderse de las afiladas garras y de los peligrosos picos. Los otros tres perros concentraron su maligna atención en el Rick. Uno saltó ágilmente, buscando con el pico la garganta del albino. Este notó su horrible aliento ante su rostro, y movió la tormentosa en un rápido arco que partió en dos al animal. Una sangre repulsiva salpicó a Elric y a su montura, y el olor pestilente pareció incrementar la furia de los demás canes infernales. En cambio, la sangre hizo que la mágica espada negra emitiera una suerte de tonada casi extática, y el albino notó cómo se agitaba en su mano y atravesaba otra de las terribles bestias. La punta de la hoja penetró en el animal justo por debajo del esternón en el momento en que se alzaba a dos patas. Soltando un terrible grito de agonía, volvió el pico para clavarlo en el acero. Cuando el pico entró en contacto con la negra hoja de suave brillo, un tremendo hedor, como si algo se quemara, asaltó el olfato de Elric, y el chillido de la bestia cesó súbitamente. Enfrentado al monstruo que restaba, Elric lanzó una fugaz mirada a los restos chamuscados. Su caballo, encabritado Mingo, pateaba al último de los extraños animales descargando ambas patas.
El perro esquivó el ataque del caballo, y saltó hacia el desguarnecido costado izquierdo de Elric. El albino se movió sobre la silla, y descargó una vez más la espada, partiendo por la mitad el cráneo de la bestia, y derramando sus sesos y su sangre en el suelo empapado y reluciente. El animal, aún con vida, trató débilmente de morder a Elric, pero el melnibones no hizo caso de su fútil ataque, y volvió la atención al hombrecillo, que había dado cuenta de uno de sus adversarios, y que ahora tenía problemas con el segundo. La fiera había agarrado el sable entre su pico, muy cerca de la empuñadura. Las garras buscaron la garganta del hombre, mientras éste pugnaba por sacudirse al animal del sable. Elric se lanzó a la carga con la espada mágica, dirigida como una lanza hacia el lugar donde el perro ave colgaba en el aire, lanzando golpes con sus arpas, en un intento de alcanzar la carne de su anterior presa. La tormentosa atravesó al animal por el bajo vientre, y le desgarró el abdomen hacia arriba, abriéndolo en canal desde los genitales hasta el cuello. El perro diabólico soltó el sable del hombrecillo y cayó al suelo retorciéndose. El caballo de Elric acabó de pisotearlo contra el suelo rocoso. Respirando profundamente, el albino envainó la tormentosa, y contempló con cautela al hombre que había salvado. Le desagradaba el contacto innecesario con los demás, y no deseaba verse abrumado por una muestra de emocionado agradecimiento por parte del individuo. No quedó decepcionado, pues la ancha y fea boca del desconocido se abrió en una alegre sonrisa, y el hombre le hizo una reverencia desde la silla mientras devolvía su sable curvado a la funda. «Gracias, mi buen señor», dijo en tono ligero. «Sin tu ayuda, la batalla tal vez habría durado un poco más. Me has privado de una buena sesión de ejercicio, pero tu intención era buena. Mi nombre es Moonglum». «Yo soy Elric de Melnibone», respondió el albino, pero no apreció la menor reacción en el rostro del hombrecillo. Era extraño, pues el nombre de Elric estaba rodeado de una reputación horrible en todo el mundo. La historia de su traición y de la muerte de su prima Kimoril había sido contada y ampliada en las tabernas de todos los jóvenes reinos. Por mucho que le disgustara, estaba acostumbrado a apreciar alguna muestra de reconocimiento en todos aquellos a quienes conocía. Su albinismo era suficiente para marcarle. Intrigado ante la ignorancia que demostraba Moonglum, y movido por una extraña atracción hacia el arrogante hombrecillo, Elric le estudió detenidamente para descubrir de qué tierra procedía. Moonglum no llevaba armadura, y sus ropas eran de un tejido azul desvaído, gastadas y sucias por el viaje. Su sable colgaba de un recio cinturón de cuero, y llevaba también una daga y un zurrón de lana. En los pies Moonglum calzaba unas botas hasta el tobillo, de cuero cuarteado. La silla de su caballo estaba muy usada, pero era de evidente buena calidad. El hombre, sentado muy erguido en su montura, apenas debía alcanzar el 1,5 metros, con las piernas demasiado largas en proporción al resto de su menudo cuerpo. Tenía una nariz pequeña y respingona bajo unos grandes ojos verde grisáceos de mirada inocente. Una mata de cabello de vivos tonos pelirrojos le caía libremente sobre la frente y el cuello. Se mantenía sobre la montura con comodidad, sonriendo todavía, pero mirando ahora detrás de Elric, por donde se acercaba Saarilla para reunirse con ellos. Moonglum hizo una complicada reverencia mientras la mujer tiraba de las bridas y detenía a su caballo. «Mi señora Saarilla», dijo Elric fríamente. «Maese Moonglum de Delaware», añadió el aludido. «La capital comercial del este. La mejor ciudad del mundo». Elric recordó el nombre. «Así que eres de Delaware, maese Moonglum. He oído hablar de ese lugar. Es una ciudad nueva, ¿verdad? Apenas tiene algunos siglos. Estás muy lejos de tu tierra». «Desde luego, señor. Sin conocer el idioma que se utiliza en esta parte del mundo, el viaje aún habría sido más arduo, pero, por suerte, el esclavo que me inspiró con los relatos de su tierra natal me enseñó muy bien vuestra lengua». «Pero, ¿por qué recorres esta región? ¿No has oído las leyendas?», preguntó Saarilla, incrédula. «Son precisamente esas leyendas las que me han traído hasta aquí, y ya había empezado a creer que no eran ciertas cuando esos desagradables cachorros se lanzaron a perseguirme. Ignoro por qué razón decidieron darme caza, pues no les di ninguna causa para que se enfadaran conmigo. Desde luego, vaya una tierra más bárbara». Elric se sentía incómodo.
La conversación despreocupada que parecía del gusto de Moonglum era contraria a su naturaleza solitaria y lacónica. Pero, pese a ello, aquel hombrecillo le caía cada vez mejor. Fue Moonglum quien sugirió que viajaran juntos un trecho. Sarilla puso objeciones, y dirigió una mirada de advertencia a Elric, pero este no le hizo caso. Muy bien, pues, amigo Moonglum, ya que 3 son más fuertes que 2, tu compañía nos vendrá bien. Vamos hacia las montañas. Incluso Elric se sentía de mejor humor. ¿Y qué buscáis allí?, quiso saber Moonglum. Un secreto, respondió Elric. Y su nuevo compañero tuvo la suficiente discreción para no insistir en el tema.